Buenas noches, economista. Buenas noches, Sandy. Bienvenida. Bueno, pero aquí ingresan los demás compañeros. Buenas noches, activen las cámaras. Bien, voy a comenzar, buenas noches, voy a comenzar presentando la unidad número 4 y luego la clase, la parte teórica. La próxima semana hacemos la parte teórico-práctico. Sin embargo, ya hoy están en disponibilidad de hacer algunas actividades de rebote. Bien, la unidad 4 en la plataforma, vamos a ver, aquí está. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, economista. Ok. La unidad 4 se titula Elasticidades. Cuando hablamos de elasticidades nos referimos a el impacto que sufre la cantidad demandadas cuando varían los precios, si es elasticidad-precio, o el impacto que sufre la cantidad demandadas cuando varía el ingreso del consumidor, si es elasticidad-ingreso, y el impacto que sufre la cantidad demandada de un producto cuando varía el precio de otro producto que puede ser sustitutivo o complementario. Entonces tenemos tres tipos de elasticidad: elasticidad de ingreso, elasticidad precio y elasticidad cruzada. A eso lo llamamos elasticidades de la demanda, cuando al impactar cualquiera de las variables de precio e ingreso ya podemos verificar cómo se comporta la cantidad demandada. Entonces, el contenido de la asignatura es elasticidad precio de la demanda, factores determinantes, relación con el gasto del consumidor, elasticidad de ingreso de la demanda, relación con los bienes superiores e inferiores, elasticidad cruzada y relación de los bienes sustitutos y complementarios. Ese es el contenido de la unidad número 4. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Calcular la elasticidad de la demanda por medio de la relación del gasto y los ingresos del consumidor. Eso es lo que se quiere obtener con el objetivo de la unidad. Aquí está el contenido de exposición. Tenemos un problema de elasticidad de la demanda, otro de elasticidad de la demanda. Hay tres problemas de elasticidad de la demanda: ejercicio para resolver, ejercicio resuelto de elasticidad precio, elasticidad ingreso. Está una guía de toda la unidad de la elasticidad de la demanda y los tipos de elasticidad como material didáctico. Hay suficiente material de análisis. Hay una actividad rebote que la pueden hacer en grupos de 3. En la página 78, hacer las actividades 11, 12 y 13. En la página 79, la actividad 19 y 20.
Y en la página 83 la actividad 15. Esto es la actividad de rebote. En la sección construcción está la práctica. En la práctica hay actividades de elasticidad de ingreso de la demanda y ejercicio de elasticidad precio de la demanda. Y finalmente, en la sección comprobación, que es cuantitativa, un informe acerca de la resolución de problemas de la elasticidad de la demanda. ¿Por qué razón la elasticidad de la demanda el consumidor? Es importante para el consumidor conocer la elasticidad de la demanda, porque es importante para el consumidor conocer cómo los precios, la variación de los precios impactan a la cantidad demandada. Porque muchas veces el consumidor va a comprar, pero él siempre se deja llevar por el menor precio o el menor costo. Entonces, él no analiza cómo está compuesta ese impacto de esa cantidad demandada. Y finalmente el proyecto es la respuesta a cuál es el impacto de la elasticidad de la demanda en la vida real del consumidor. De qué forma esa variación de precios afecta al consumo de los bienes y servicios que demanda el consumidor. Entonces, esa es la unidad número 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a tumbar esta, ya va. Vamos a tumbar esto. Y voy a empezar con la presentación. Evelyn, Alexis Ovidia y Elian Flores, no los veo. Están como ocultos. Igualmente Yulisa, tampoco la miro, como dicen ustedes. El señor Cristian, como siempre, debe andar montado en el bus. Se ve más en el bus que en la clase. Sin embargo, va bien. Aquí estoy. Ah, ok. Bien. Voy a hacer presentación entonces de la unidad número 4, elasticidades. A ver. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Bien. Entonces, allí vemos los 3 tipos de elasticidades de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, que es el impacto que sufre la cantidad demandada cuando varían los precios. La elasticidad renta de la demanda, que es el impacto que sufre la cantidad demandada cuando varían los ingresos del consumidor. Y la elasticidad cruzada es la comparación entre el precio de un producto y la cantidad de otro producto. Estos productos pueden ser sustitutivos o complementarios. Por ejemplo, yo quiero conocer el impacto que sufre la cantidad demandada de manzanas cuando aumenta el precio de las peras. Si yo soy consumidor de peras y aumenta el precio, por supuesto me voy a comprar manzanas, que son productos sustitutos. Entonces, allí hay una variación de impacto. ¿Cómo me afecta a mí ese incremento del precio de las peras que me conlleva o me conduce a comprar manzana como producto sustituto? Por eso se llama elasticidad cruzada. Ahora, si es un producto complementario, y cómo impacta la cantidad demandada de cuadernos cuando aumenta el precio de los lápices, que son productos complementarios. Quiere decir que cuando aumenta el precio de los lápices, yo compro menos cuadernos porque tengo que distribuir mi ingreso, ¿verdad? Como consumidor. Entonces, a eso se le llama elasticidad cruzada, cuando estamos comparando el precio y la cantidad de dos productos, sean sustitutivos o sean complementarios. Entonces, todo eso se refiere a la elasticidad de la demanda o a la sensibilidad que sufren los productos cuando varía el precio del producto o cuando varía el ingreso de los consumidores o cuando varía el precio de otro producto, el cual puede ser sustitutivo o complementario. Entonces vamos a iniciar conceptualizando lo que es la elasticidad de la demanda. Bien, decimos entonces o establecemos que la elasticidad busca medir, como le decía anteriormente, el impacto o a su vez el grado de variación que existe de la demanda o de la oferta, dada diversas variaciones en los precios dados. Vamos a trabajar solamente con demanda, ya no vamos a trabajar con oferta a nivel de la elasticidad. Entonces,
Esa elasticidad lo que busca es medir el impacto que sufre la cantidad de la demanda o la cantidad demandada cuando varían los precios o los ingresos. Matemáticamente, podemos definir la elasticidad con la letra E, cantidad con la letra Q y precio con la letra P, como hemos venido estableciendo. Otra forma de establecer el símbolo de la elasticidad es la variación porcentual del aumento en cantidad ante una disminución porcentual del descenso en el precio. Quiere decir que siempre el precio y la cantidad van a ser relativamente inversos, como lo establece la demanda. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y si disminuye la cantidad demandada, aumenta el precio. En conclusión, podemos establecer que la elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra, del precio a la cantidad. Concretamente, es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable que es la cantidad, que es la variable dependiente, en respuesta a una variación de otra, que es el precio, que es la variable independiente en 1%. Siempre la variación va a ser alrededor del 1%. Puede ser mayor al 1%, puede ser igual al 1%, puede ser menor al 1%. Cada uno de estos porcentajes va a tener su nombre, pero también puede ser cero o puede ser infinito. Quiere decir que en la elasticidad precio, aparte de ella, va a haber 5 elasticidades más. O sea, la elasticidad precio se va a subdividir en 5 tipos de elasticidad, como lo vemos a continuación. Entonces, este concepto se aplica a las curvas de demanda y de oferta para medir la variación de la cantidad demandada u ofertada a raíz de variaciones de las variables que la determinan. Bien, entonces comenzamos con la elasticidad de la demanda. Hoy hemos dicho que esa elasticidad de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio, y la cual se expresa gráficamente a través de la simplificación de las curvas de la demanda. Esa curva de demanda, como vimos en temas anteriores, sobre ella puede haber un movimiento o también puede haber un desplazamiento. En ese sentido, siempre va a existir una relación inversa entre el precio y la cantidad, ¿verdad? Ahora, ese coeficiente va a ser negativo. Pero en vista que en economía no manejamos cifras negativas, los precios no son negativos ni las cantidades son negativos, vamos a convertirlo en valor absoluto y se va a convertir en un signo positivo. Quiere decir que los resultados que nos den, vamos a obviar el signo negativo y vamos a trabajar con valores positivos, dado que se convierte de valor absoluto a números positivos. Entonces, cuando le dé un signo negativo, en el caso de la elasticidad a precio, obviamos el signo. Entonces, esa elasticidad de la demanda se expresa como ED, dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios de los precios. Ahora, esa elasticidad de la demanda tiene 5 subtipos, o se clasifica en 5 aspectos. Uno, una demanda elástica o inelástica, cuando la curva, va a ser más horizontal o menos horizontal, dependiendo cómo se incline la curva hacia la derecha. Por lo tanto, la demanda va a ser elástica o inelástica. Una demanda es elástica, es flexible, cuando el coeficiente es mayor a 1. Por lo tanto, implica que existen muchos productos sustitutos. Y una demanda es inelástica cuando es rígida y no tiene casi productos sustitutos, como vamos a ver a continuación en cada uno de los casos. ¿Verdad? Entonces, estos son los 3 tipos de elasticidad que vamos a analizar. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso o renta de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. Comenzamos con elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿cómo la definimos? Elasticidad precio de la demanda es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Este coeficiente de elasticidad siempre da negativo, como le decía anteriormente, pero para efectos de análisis económico vamos a obviar el signo negativo y vamos a convertir de valor absoluto a números naturales positivos.
Se usan dos fórmulas para hallar el coeficiente de elasticidad. Cualquiera que se use es válido, la que ustedes se puedan aprender mejor. Entonces decimos, coeficiente de elasticidad punto, ¿verdad? Es igual. E es igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad inicial, entre variación del precio sobre el precio inicial. Ahora, esa variación de la cantidad, ¿cómo se traduce? Cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1. Pero también se le puede llamar cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad inicial. Y en la variación del precio lo establecemos precio 2 menos precio 1 entre precio 1. También se le puede llamar precio final menos precio inicial entre precio inicial. Entonces, pueden utilizar esta fórmula, pero también pueden utilizar esta, que es un poquito más complicada. El coeficiente de elasticidad por medio arco. Q2 menos Q1 sobre Q2 más Q1 sobre P2 menos P1 sobre P2 más P1. Es lo mismo, la única diferencia es que el coeficiente varía, pero siempre me va a dar un valor positivo por encima de 1 o igual a 1 o por debajo de 1. Ya vamos a ver qué significa cuando ese resultado está por encima de 1, qué significa cuando es igual a 1, cuando es menor que 1, cuando es infinito o cuando es 0. Y así que pues, tenemos 5 posibilidades de poder identificar la elasticidad precio de la demanda utilizando esas ecuaciones o esas dos fórmulas. Cualquiera que ustedes crean conveniente, que les es más fácil usar, la pueden usar. Bien. Entonces, fíjense aquí en este ejercicio. Dice, la elasticidad precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Entonces, la elasticidad de la precio de la demanda es igual a porcentaje de cambio en la cantidad demandada entre porcentaje de cambio en el precio. Por supuesto, ese porcentaje de cambio es la cantidad 2 menos la cantidad 1 sobre la cantidad 1. Y el porcentaje de cambio en el precio sería el precio 2 menos el precio 1 entre el precio 1. Es decir, que al aplicar esta ecuación, ¿verdad? Estamos aplicando cualquiera de estas dos. Cualquiera. Esta es la más sencilla. Creo que la más sencilla, la primera. Bien. Aquí un ejercicio ya elaborado. Fíjense. Elasticidad, precio de la demanda. Porcentaje de cambio en la cantidad demandada entre porcentaje de cambio del precio. Por ejemplo, si el precio de una hamburguesa sube de 2 a 2.20, vamos a trabajar con dólares, de $2 a 2,20 dólares y la cantidad que compramos baja de 10 a 8 hamburguesas, calcule la elasticidad precio de la demanda. Utilizando la ecuación, en la primera ecuación, utilizando, utilizando esta ecuación, esta primera. Vamos a utilizar la primera ecuación. Q2 menos Q1 entre Q1 sobre P2 menos P1 entre P1. Bien. ¿Observan la pantalla, sí o no? Sí, economista. Ajá, gracias a mí. Economista. Entonces decimos, si el precio de una hamburguesa sube de 2 dólares a 2.20, la cantidad que compramos de hamburguesa baja de 10 hamburguesas a 8 hamburguesas. Entonces decimos, ¿quién es Q2? 10. ¿Quién es Q1? 8. Entre Q1 que sería 10, ¿verdad? Por 100. Ahora vamos con el precio, con el porcentaje de cambio del precio. Precio 2, 2.20, menos precio 1, 2, sobre precio 1, sobre el precio 2, que serían 2. Entonces, haciendo la doble C o la media luna, no sé cómo ustedes le llaman, obtenemos 20% entre 10%. ¿Cuánto nos da esto? Nos da una elasticidad precio de 2. ¿Cómo se traduce esto? Que es una demanda elástica, porque el coeficiente es mayor que 1. ¿Y qué significa esto? Que al variar el precio en 1%,
la cantidad demandada varía en 2%. Por lo tanto, es una demanda elástica cuyo coeficiente es mayor a la unidad. Fíjense que es un valor absoluto positivo. El resultado es un valor absoluto positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Va a mandar deberes de estas fórmulas? Claro, usted tiene que sacar la fórmula, por supuesto. Ahí aprendo un poco más. Claro. Economista, hay temblor, voy a salir, perdón. Ok. Hay temblor. Uy. Agarra la liga. Bien. Elasticidad precio de la demanda. Fíjense, aquí el mismo ejercicio, pero con la otra ecuación, con la ecuación que teníamos abajo. Es decir, con esta ecuación, con la que está debajo. ¿Ven? Vamos a entrar con la que está debajo. ¿Ven? Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2 sobre P2 menos P1 entre P2 más P1 entre 2. Es el mismo ejercicio, nos da 2,32, ¿verdad? Entonces, vemos también que sigue siendo una elasticidad mayor a 1, una demanda elástica, cuyo coeficiente es mayor a la unidad. En ese caso se traduce que al variar el precio en 1%, la cantidad demandada varía en 2,32%. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica esa elasticidad precio? Como yo les dije, se clasifica en cinco aspectos. La primera es la demanda unitaria, cuando ese coeficiente me da igual a 1. ¿Okay? Entonces, esta demanda unitaria ocurre cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada y la elasticidad toma valor que 1. Por lo tanto, el gráfico, podemos decir también que la variación de la cantidad, la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual en el precio. Y la gráfica es la siguiente. Fíjense aquí. Al aumentar el precio de 4 a 5 dólares, la cantidad demandada disminuye de 100 a 8 unidades. ¿Cuánto es la variación en el precio? 22% hacia el alza. ¿Y cuánto es la variación de la cantidad demandada hacia la baja? Igual, 22%. Por esa razón, el coeficiente va a ser igual a 1, porque la variación del precio y la variación de la cantidad tienen el mismo porcentaje, en ese caso, 22%. Entonces, la curva es inclinada hacia la izquierda, que se le llama demanda unitaria, cuando ese coeficiente es igual a 1. Bien. Otro caso es la demanda, cuando la demanda es elástica. Dice, la cantidad demandada es relativamente sensible a las variaciones del precio. Entonces, el gasto en el producto disminuye cuando sube el precio. La elasticidad toma valores mayores que 1. Quiere decir que cuando la elasticidad es mayor que 1, el precio está tendiendo a subir. Por lo tanto, es una demanda elástica o también puede ser relativamente elástica. Ya va, se me fue. Como lo vemos aquí. Si ese coeficiente es mayor a 1, fíjense que la curva de la demanda se inclina un poco más hacia la izquierda, un poquito más acostada hacia la izquierda. Si el precio aumenta de 4 a 5 euros, o dólares, perdón, eso implica un 22%, pero la cantidad demandada disminuye de 100 a 50 unidades. Fíjense que la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Por esa razón, el coeficiente es mayor a 1. Se le llama demanda elástica o también se le llama demanda relativamente elástica, cuando la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Y se utiliza mucho para productos que tienen sustitutos muy próximos, productos que son fáciles de conseguirles, productos sustitutos como el azúcar y la miel, el azúcar y la panela, la harina de trigo con la harina de avena o con la harina de habas o con la harina de plátano o con la harina de maíz. ¿Ok?
Son productos con demanda elástica, que hay flexibilidad en cuanto a la compra de los productos. Otra demanda otra elasticidad, perdón, es la demanda perfectamente elástica. La cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio. Esta demanda toma un valor muy grande, cuyo coeficiente es igual a infinito. Es una elasticidad extrema que casi nunca se ve en la realidad. ¿Por qué? Como lo vemos en el gráfico, cuando a un solo precio se demandan muchos niveles de cantidades. Por supuesto, el empresario no va a ser tan tonto como para colocarle un solo precio a los productos y que las personas puedan demandar cualquier cantidad. Se le llama demanda perfectamente elástica. ¿Por qué el coeficiente es infinito? Porque refleja un solo precio a diferentes cantidades demandadas. Por ejemplo, aquí a un precio superior a $4, la cantidad demandada es 0. ¿Okay? Y a un precio menor a $4, la cantidad demandada es infinita. Por lo tanto, ese es el coeficiente. Exactamente a $4, los consumidores comprarán cualquier cantidad. Por eso se plantea que es un caso muy extremo. Otro tipo de demanda, de elasticidad de la demanda, precio, es la siguiente. La demanda inelástica. Esta demanda inelástica es relativamente insensible a las variaciones del precio. Sucede para productos que no tienen casi productos sustitutos, como consecuencia del gasto total del producto cuando sube el precio. Es decir, los cambios en el precio provocan cambios muy menores en la cantidad demandada, porque no hay producto sustituto, de tal manera que el coeficiente de esta elasticidad es menor a 1. Es menor a 1. Cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica, como también se le llama, el producto tiene poco sustituto. Y por lo tanto, aquí vemos que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. Si el precio aumenta en un 22%, de 4 a 5 dólares, la cantidad demandada disminuye en un 11%, de 100 a 90 unidades de producto. Entonces vemos que esta demanda inelástica es totalmente contraria a la demanda elástica. En la demanda elástica, la variación del precio era menor que la variación de la cantidad demandada. ¿Okay? En este caso, la variación del precio es mayor a la variación en la cantidad demandada. Y el coeficiente es menor a 1 y se utiliza para cuando existen productos sustitutos, pero muy pocos. Por ejemplo, la gasolina, el alcohol, la insulina. Utiliza también una demanda inelástica. Y finalmente, la demanda perfectamente inelástica. Aquí la cantidad demandada es insensible a las variaciones del precio. Se llama también demanda rígida. El valor de la elasticidad toma valores igual a 0. Es totalmente contraria a la demanda perfectamente elástica y gráficamente vemos que la cantidad demandada es una sola a diferentes precios. También aquí, porque es un caso extremo, porque los consumidores no son tan tontos como para comprar una sola cantidad de productos a diferentes precios. ¿Okay? Entonces aquí vemos cómo al aumentar el precio de 4 a 5 dólares, la cantidad demandada no varía. Por eso se le llama que es una relación extrema. Tanto la demanda perfectamente inelástica con coeficiente igual a 0, como la demanda perfectamente elástica con coeficiente igual a infinito. Las principales elasticidades que se analizan es la demanda unitaria con coeficiente igual a 1, la demanda elástica con coeficiente mayor que 1 y la demanda inelástica con coeficiente menor a 1 o 1%. Entonces vamos a ver algunos ejercicios tomando como base estas acepciones teóricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, sí o no? ¿No? Bien. ¿O se me fueron? ¿Se fueron? ¿Está temblando en todas partes? Alexi. No, yo estoy aquí, solo que Ah. dicen las hermanas Pascual que
están temblores fuertes que se salieron de la clase porque estaban Claro, afuera. no está bien. De todas maneras, esto queda grabado, sí, está temblando mucho en esa zona, por eso es por el calentamiento de los volcanes esos que están por allá, el calentamiento del agua. Está muy feo eso por allá. Bien, Sí. bien, Yo estoy aquí, seguimos. pero no, de mi parte, no sé los demás. Ellos sí deberían decir cualquier cosa porque Claro, después, exacto, porque ajá, no preguntan. Si no preguntan, yo asumo que manejan la información. ¿Ve? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Ya conocemos cuáles son los valores de cada uno de la demanda elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente elástica. Ya conocemos cuáles son los coeficientes. Ya vemos cómo se comportan los gráficos o las curvas de demanda. Ahora vamos a los ejercicios. Bien. Por ejemplo, aquí, ya habíamos dicho que si el coeficiente es mayor que 1, la demanda es elástica. La demanda es muy sensible con muchos sustitutos, tales como licores de lujo, productos de lujo y los licores, cerveza, ron, whisky, entre anís, anisado, entre otros. Si, si el coeficiente es igual a 1, es una elasticidad unitaria. La demanda proporcional es poco frecuente, sucede en teoría, cuando podemos conseguirle diferentes productos sustitutos cuando al consumidor le es indiferente el aumento en los precios. Le es indiferente. Por ejemplo, una caja de fósforo que aumenta muy poco, el consumidor le es indiferente. O la sal también porque la consume muy poco. ¿Ve? Cuando el coeficiente es menor que 1, es una demanda inelástica. Es una demanda poco sensible con muy pocos sustitutos, tales como los combustibles y las medicinas. En el caso de las medicinas, podemos conseguir productos genéricos. Por lo tanto, los productos genéricos tienen una demanda inelástica. Obviamente, los combustibles tienen una demanda inelástica. Si el coeficiente es igual a infinito, es una demanda perfectamente elástica. Es una demanda cuya cantidad desciende a cero ante el más leve incremento del precio o a la inversa. Y eso sucede en teoría. Y cuando el coeficiente es igual a cero, es una demanda perfectamente inelástica cuya cantidad no responde en absoluto ante un cambio en el precio, tales como la sal y la insulina. Tienen un coeficiente igual a cero. Y gráficamente, fíjense cómo se comporta gráficamente. Si la demanda es unitaria, el coeficiente es igual a 1, fíjense cómo se comporta el gráfico. La variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada, son similares. Si el coeficiente es menor ese que de la 1, que no es, ¿ah? esa de la que dice que es unitaria, Es la diferente. tarea se había así, ese tipo Exacto. de ejercicio. Ajá, Ajá. correcto, exacto. Bien. Si la demanda es inelástica, la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. Por lo tanto, fíjense en la inclinación de la curva de la demanda, quiere decir que el aumento del precio es mayor a la disminución de la cantidad demandada. Esa demanda inelástica. Y corresponde a combustibles y a medicina. La unitaria corresponde a cualquier producto que el consumidor le es indiferente que suba de precio porque no le afecta su presupuesto, tales como los fósforos, tales como algunos alimentos que tienen sustitutos próximos, o también tales como el alcohol, la acetona, algunos de los cigarrillos. Al fumador no le interesa que suba el cigarrillo, siempre va a estar fumando. ¿Okay? Y la demanda perfectamente inelástica, cuyo coeficiente es igual a cero, fíjense que es cuando la cantidad demandada es estática, pero el precio aumenta. ¿Okay? La demanda elástica, coeficiente igual a 1, aquí sucede todo lo contrario de la inelástica. Mientras que la inelástica, la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada, en la elástica, la variación del precio es menor que la cantidad, la variación de la cantidad demandada. Esa demanda elástica para combustibles y medicina. Es decir, que sí afecta en gran medida al consumidor. Y finalmente, la demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es infinito, para el caso de la sal o la insulina, cuyo precio, el precio es infinito y sin embargo el consumidor lo compra porque lo necesita. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad precio a la demanda
con sus respectivos gráficos según cómo se comporte la curva de la demanda. Entonces vamos a ver algunos ejercicios de elasticidad-precio de la demanda. Aquí vemos cómo a lo largo de una curva de la demanda se ubican los 5 tipos de elasticidad-precio de la demanda. Se establece que la elasticidad a lo largo de la curva de la demanda. La elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de la curva de la demanda. Depende del bien. Es posible que para precios altos la demanda sea más elástica que para precios bajos, como indican los coeficientes. Si los precios son muy altos, el coeficiente es infinito. Por lo tanto, es una demanda relativamente inelástica. Si sigue bajando el precio, se convierte en una demanda inelástica con coeficiente mayor a 1. Cuando sigue bajando y se ubica a nivel de equilibrio, el coeficiente es igual a 1, es una demanda unitaria, lo cual el incremento de los precios no le afecta al consumidor. Si los precios siguen bajando, se convierte en una demanda inelástica y finalmente cuando llega a 0 se convierte en una demanda relativamente inelástica. Entonces, según cómo se comporten los precios, también se va a comportar los distintos coeficientes de la elasticidad. Bien. Entonces, en resumen, podemos decir que si el coeficiente es mayor a 1, la variable cantidad varía en mayor medida que la variable precio. Se dice que la relación es elástica. Si el coeficiente es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria. Tanto la cantidad como el precio experimentan el mismo cambio. Es una relación unitaria. Por eso al consumidor le es indiferente. Si el coeficiente es menor que 1, la variable precio varía en mayor medida que la variable cantidad. Por lo tanto, es una relación inelástica. Si el coeficiente es igual a 0, la curva de la demanda es vertical, perfectamente inelástica. Quiere decir que la cantidad demandada del bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre para bienes que no pueden ser sustituidos, tales como la insulina, la sal y algunos medicamentos que no tienen sustituto. Y finalmente, si el coeficiente es infinito, la curva de la demanda es horizontal, perfectamente elástica y hay una mínima variación en el precio que supone que la cantidad demandada sea 0, como la vemos en el gráfico. Vemos los las distintas ubicaciones de elasticidad. Entonces ya sabemos que cuando es muy alta, el coeficiente es infinito. Cuando es 0, prácticamente el coeficiente es 0. Y la mejor elasticidad para el consumidor es la elasticidad unitaria, cuyo coeficiente es igual a 1. Si el coeficiente es mayor a 1, él puede conseguir productos en el mercado que sean sustitutos. Pero si el coeficiente es menor a 1, le va a ser difícil conseguir productos sustitutos que puedan suplir su canasta básica. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Pregunten, muchachos, pregunten. Bien, aquí vemos un cuadro resumen de cada uno de los tipos de elasticidad-precio con sus variaciones, sus coeficientes, tanto las variaciones de precio, la variación de cantidad y cómo se comporta la curva de la demanda. Si es una demanda perfectamente inelástica, ya sabemos que la variación en la porcentaje de la cantidad va a ser 0, el coeficiente va a ser 0, la variación de la cantidad no varía y la curva de la demanda va a ser una curva, una recta, digamos, vertical. Si resulta un coeficiente menor a 1, entre 0 y 1, ya sabemos que es una demanda inelástica, cuya variación porcentual de la cantidad va a ser menor que la variación porcentual del precio. Quiere decir que la cantidad varía menos que proporcional y la curva de la demanda se inclina un poco a la izquierda. Si es unitaria, la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Coeficiente es igual a 1 y varía en forma proporcional tanto precio como cantidad. Y la curva de la demanda es inclinada muy equilibrada en el centro del gráfico. Pero fíjense que está muy bien equilibrada. Es una demanda unitaria. Es una demanda ideal para el consumidor. Si la demanda es elástica,
la variación porcentual de la cantidad es mayor a la variación